te bendice. Cuando tú eres obediente a la palabra, decía el pastor David Valle ayer, cuando eres obediente a la palabra te bendice. Cuando caminas en obediencia a la palabra, tu vida será bendecida. La Biblia dice que si caminas en obediencia a la palabra, todas las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. No tendrás que correr detrás de la bendición, no tendrás que correr detrás de nadie, sino que la misma bendición de Dios correrá detrás. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también en Juan 1:1 él dijo: en el principio era el verbo, la palabra, el verbo era con Dios, la palabra era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. El hombre de identidad sabe hacia dónde se dirige en la vida. El hombre que tiene su identidad clara no anda corriendo con las multitudes por ahí. El hombre que tiene su identidad clara en Cristo no se va al mundo. El hombre que tiene clara su identidad no es un seguidor de las masas. El hombre que tiene clara su identidad camina en Cristo, vive en Cristo, se comunica y habla con Cristo. Evangelio según San Juan capítulo 21 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberas, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, diga conmigo Simón Pedro, pero dígalo, provoque, me diga Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, diga conmigo Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Cana de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro, vuelve y repita conmigo, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Diga conmigo, se presentó Jesús, dígalo, se presentó Jesús. Yo creo que Jesús se va a presentar en este lugar, amén. ¿Cuántos dicen amén? Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Entonces es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. No pase por alto ese detalle. Simón se puso la ropa cuando oyó que era Jesús. Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Diga conmigo pan. Ahora dígale al cielo: Señor, dame del pan del cielo. Dile a Dios: Señor, dame del pan del cielo. Dile: dame de tu palabra, que es pan de vida. Vamos, yo quiero que usted me provoque. Dígale a Dios: Señor, dame palabra, dame del pan de vida, del pan que sacia nuestra sed. Danos del pan que sacia el hambre, danos del pan de vida. Jesús dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo quiero que usted le diga al Señor en esta tarde: dame de ese pan. Aleluya, gloria a Dios. Quiero sentar una plataforma. ¿Se pueden sentar? Quiero poner una plataforma, un contexto, para que usted entienda lo que aquí estaba pasando. Y les dije que yo sé que estoy frente a un pueblo inteligente que va a meter su mente conmigo en esta palabra, y vamos a entender lo que vamos a decir aquí. Jesús, en esta ocasión ya Jesús había sido crucificado.
había sido sepultado, y los discípulos, quienes habían vivido durante 3 años y medio aproximadamente con Jesús, aprendiendo acerca del evangelio del reino, aprendiendo las enseñanzas de Jesús, viendo las cruzadas de milagros, oyendo que Jesús decía que venía a establecer el reino de Dios en la tierra. Estos discípulos, ahora que Jesús muere, Jesús es crucificado y es sepultado, ahora estos discípulos estaban atemorizados y no sabían qué hacer, porque ellos tenían una esperanza. Ellos creían que Jesús iba a gobernar la tierra y que ellos iban a gobernar con Jesús en la tierra, pero ellos nunca vieron la cruz, nunca vieron venir la cruz. Ellos no sabían lo que había sucedido. Ellos no entendían por qué aquel que ellos pensaban que iba a ser el rey de la nación, ahora estaba muerto. Y estaban atemorizados. Y como consecuencia, ellos soltaron el orden gubernamental del cielo, se alejaron de los decretos de Dios, se alejaron de todo lo que el Señor Jesús les había enseñado, y se fueron de nuevo a la barca, de la misma barca de la cual Jesús un día los había sacado. Se fueron de regreso al lugar de a donde ya Dios un día los había sacado. Y hoy yo quiero predicar bajo el tema retomando. Diga conmigo, retomando. Si lo dice así no me provoca. Diga conmigo, retomando el orden gubernamental. Yo quiero que tú entiendas esto. En el Perú, hace unos días pasó una situación que el mundo entero en cuestión de horas escuchó que el Perú estaba en una crisis gubernamental. El Perú fue noticia en los Estados Unidos. En los Estados Unidos nos enteramos de la situación que había sucedido en el gobierno de Perú. En los Estados Unidos todos estábamos, por la mirada de todos estaba puesta en el Perú, porque supimos y nos enteramos lo que sucedió con el gobierno de Perú y las protestas y el problema con el presidente y todas esas cosas. Y hubo un desorden ahí gubernamental. Las cosas se salieron de caos, se salieron de orden y se volvió todo un caos. Pero lo que el Perú tiene que entender es que nosotros no necesitamos un mejor presidente, nosotros no necesitamos otra persona que venga a gobernarnos. El Perú lo que necesita es volver su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, volvernos al orden gubernamental del cielo. El Perú lo que tiene que hacer es volverse a Dios. El Perú los gobernantes de esta nación tienen que volver a poner su mirada en Cristo, tienen que volver a escuchar la voz profética que se ha levantado en esta nación, para que la nación corra bajo la bendición y la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos orden gubernamental, pero el orden gubernamental que necesitamos es el orden del gobierno del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, estos hombres habían caminado con Jesús 3 años y medio, habían visto milagros, habían visto cosas poderosas, pero ahora Jesús es crucificado y ellos dicen: vuelvo al lugar de donde Dios me sacó. Dile al que está a tu lado: no vuelvas atrás. Díselo, míralo serio a los ojos y dile: no vuelvas atrás. Si Dios un día te sacó de las drogas, si Dios un día te sacó del alcohol, si Dios un día te sacó de la prostitución, si Dios un día te sacó de la delincuencia, si Dios un día te sacó del adulterio, de la fornicación, del pecado, dile al que está a tu lado: por favor, no vuelvas atrás. No pierdas el orden gubernamental, no pierdas el orden del gobierno de Dios en tu vida. Si vuelves atrás, lo único que vas a experimentar es pérdida y dolor y fracaso. Quédate en el lugar donde estás, no importa lo que esté pasando en tu vida. Agárrate fuerte del cielo, agárrate fuerte de Dios. Soporta la tormenta. La Biblia dice: bienaventurado el varón que tiene en Jehová puesta su confianza. Alguien tiene que entender que necesitamos que se levanten hombres y mujeres con un carácter firme, con un carácter que no se muevan de la adversidad. Aleluya. Grite gloria a Dios conmigo, vamos. Dale gloria al Rey en esta tarde. Ahora los discípulos estaban atemorizados. Habían optado por recurrir a los antiguos métodos.
Un día, cuando Jesús llegó y encontró a Pedro, Pedro era un pescador, y le dijo a Pedro: Pedro, de hoy en adelante serás pescador de almas. Pero Pedro, ahora que Cristo muere, es crucificado y es sepultado, Pedro opta por volver a las antiguas almas, porque se alejó del orden gubernamental del cielo. ¿Cómo tú sabes que una persona pierde el orden gubernamental? Porque vuelve al lugar de a donde un día Dios lo sacó. Porque vuelve a optar por los antiguos métodos, por las antiguas armas. Óigame bien, este grupo de hombres que volvieron atrás, porque el primero que habló fue Pedro, apóstol para adelante. El primero que dijo: voy a pescar, fue Pedro. Pedro fue el primero que dijo: voy nuevamente a pescar. Ya no le encuentro sentido a mi vida desde que el maestro fue crucificado. Ya no le encuentro sentido a mi vida desde que el Señor fue crucificado. Ahora todo se ha perdido. Y él dijo: yo voy de nuevo al lugar de a donde Él me sacó. Y Pedro, dice la Biblia, nos da el detalle que la Biblia nos da un detalle muy importante, y es que me menciona los dos nombres de Pedro. Dice Simón Pedro. Diga conmigo: Simón Pedro. Era el nombre de Pedro. El nombre de Pedro era Simón, pero un día Cristo se lo cambió y le dijo: te llamarás Pedro. Y óigame bien, el segundo que estaba en el grupo detrás de Pedro se llamaba Tomás, y nos dan los dos nombres de Tomás. Tomás, llamado Dídimo. Diga conmigo: Tomás. Vamos, provóqueme. Diga conmigo: Tomás. Dídimo. Estos dos hombres eran dos hombres que la Biblia pone los dos nombres de ellos ahí a propósito, porque cuando se mencionan ambos nombres se están mencionando la dualidad que había en su identidad. Porque Simón significa una hoja que es sacudida por el viento, pero sin embargo Pedro significa piedra. Quiere decir que un día Simón actuaba como una hoja que cualquier viento la arrastraba, pero otro día actuaba firme como una piedra, porque a las piedras el viento no las mueve. Óigame bien, pero luego estaba Tomás, llamado Dídimo, y el nombre de Tomás y el nombre de Dídimo significan lo mismo. Pregúntame qué. Si me preguntas así no te digo, pregúntame qué. El nombre de Tomás y Dídimo significa gemelo. El problema es que la historia no registra que Tomás tuviera un hermano gemelo, pero sí podemos ver a través de la palabra que Tomás tenía una doble personalidad. Un día Tomás era un hombre de fe, un día Tomás era un hombre que tenía una fe inmovible, como cuando crucificaron a Lázaro. Él le dijo a Jesús: yo voy contigo, y le dijo a sus discípulos: vamos con él, y si tenemos que morir, morimos también con él. Estaba demostrando una fe grande, una fe poderosa. Pero en otra ocasión, cuando le dijeron Jesús apareció, él dijo: hasta que yo no lo vea, hasta que yo no meta mi dedo en sus heridas y no meta mi mano en su costado, yo no lo voy a creer. Quiere decir que un día Tomás tenía fe, pero otro día Tomás dudaba. ¿Cuántos están aquí conmigo? O sea, estos dos hombres tenían problemas de identidad. Estos dos hombres un día eran una cosa y otro día eran otra. ¿Tú sabes cuánta gente hay así en el pueblo de Dios, pastor? ¿Tú sabes cuánta gente hay así en el pueblo de Dios que un día son una cosa y otro día son otra? En la iglesia levantan las manos y adoran a Dios, y en la casa maldicen a sus hijos y a su esposa. Yo no sé, en la iglesia son una cosa, pero en la casa son otra. Un día son hombres de fe y otros días son unos borrachos, unos alcohólicos, unos perdidos. Son gente de doble personalidad. Pero Dios quiere que hoy, si tú estás aquí al alcance de mi voz, tú te definas, tú te conviertas en un hombre íntegro delante de Dios, porque Dios está llamando a su pueblo a santificarse. Cristo viene por una iglesia poderosa, Cristo viene por una iglesia santa, una iglesia recta. Aleluya, dígame. Entonces, el problema de personas que no tienen identidad, o que no tienen una identidad definida, es que no se saben si te podrán llevar al destino que Dios tiene para ti. Una persona que no tiene identidad no puede liderar a nadie. Un pastor sin identidad, un
pastor que no tiene su identidad clara va a llevar a un pueblo completo a la perdición. Pero cuando un pastor sabe a lo que vino, cosas como estas que estamos viendo hoy son las que suceden, pastor. Por eso me admiro de usted, pastor Palante. Es la primera vez que lo conozco, pero me admiro de lo que usted está haciendo, porque se necesitan hombres como usted en las naciones de la tierra. Hombres apasionados que provoquen avivamientos como este, que provoquen que la gente venga a Cristo por multitudes. Cada día que predico aquí, cada mensaje que predico, sigo viendo más gente llegar. Gloria a Dios por hombres con visión. Gloria a Dios por hombres que no tienen una dualidad en su manera de conducirse. Gloria a Dios por gente que tiene una identidad definida. Dios está llamando a hombres a definirse. Detrás de Simón y de Tomás se fueron tres más. Diga conmigo, tres más. Provóqueme, tres más. Natanael dice que se fue detrás de Pedro y de Tomás. Pero también se fue Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Natanael, si Pedro y Tomás eran hombres con problemas de identidad, Natanael, Juan y Jacobo eran aún peor, porque eran hombres con problemas de carácter. Si hay algo que hace la falta de carácter, es que la falta de carácter te va a volver un seguidor. La falta de carácter te va a hacer seguir a cualquier loco que se levante por ahí, con cualquier invento que se levante por ahí. La gente que tiene falta de carácter, un día comen aquí, otro día comen allá, otro día comen allá, y no le importa lo que quieren es estar siguiendo a los demás. Y oiga esto, Natanael fue el que una vez cuando le hablaron de Cristo, Natanael dijo: ¿será que puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Será que puede salir algo bueno? Era un tipo que tenía falta de carácter. Era un tipo que no tenía carácter. Pero también Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, fueron los que Jesús le puso por sobrenombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Estos eran dos jóvenes con falta de carácter, porque un día mandaron a mami, le dijeron: mamá, ve donde Jesús y dile a Jesús que cuando Él establezca su reino, nosotros queremos sentarnos a la derecha y a la izquierda. Y ellos le pedían a su mamá que fuera a hablar con Jesús y a decirle: Señor, cuando establezcas tu reino, deja que mis hijos se sienten a tu mano derecha y a tu izquierda. Y Jesús le dijo: hija, eso no lo decido yo, eso lo decide el Padre que está en los cielos. Tú tienes que entender que la gente con falta de carácter siempre van a estar buscando una posición, siempre van a estar buscando que alguien los halague, que alguien les dé palabras de reafirmación. Pero hoy yo vengo a hablarle a gente que tiene un carácter firme en Cristo. ¿Será que hay gente así en este lugar? ¿Será que hay gente que saben quiénes son en Cristo? Yo no sé si estoy hablando con la gente equivocada, pero yo vine desde los Estados Unidos a hablarle a un pueblo, a un grupo de hombres y mujeres que saben y tienen claro quiénes son en Cristo Jesús. Alguien que diga gloria. Aleluya. Bájale un poquito el piano, un poquito. It's too loud. Aleluya. ¿Cómo sé que yo perdí el orden gubernamental? Pregúntame, ¿cómo? Oí a los de acá, pero los de acá no los escuché. Pregúntame, ¿cómo? ¿Cómo? Cuando un hombre pierde el gobierno de Dios en su vida, tres cosas van a suceder. Número uno, vas a optar por usar los antiguos métodos. Pedro dijo: ya Cristo murió, ahora no le veo sentido a mi vida, vuelvo a la barca a pescar nuevamente. Dijo: voy a pescar otra vez, voy a volver a los lugares de donde Dios me sacó. Eso es lo que pasa cuando una persona pierde el orden gubernamental. Número dos, te darás cuenta que las antiguas armas que antes te funcionaban, ahora no te van a funcionar. Por eso todo el que se vuelve atrás, todo el que vuelve atrás en Cristo, el que está en Cristo y se vuelve atrás, las cosas no le van a ir bien.
Por eso dice la Biblia que es mejor no conocerlo que conocerlo y apartarse de él. Porque cuando tú te apartas de él, las cosas te van a ir peor. Un consejo, dile al que está a tu lado, no vuelvas atrás. Díselo serio, dile, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Número 3, ya cuando una persona vuelve atrás, pierde la capacidad de responder al problema de otros. Porque cuando esta gente estaba en la barca, Jesús desde la orilla le gritó: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos dijeron no, porque no tenían respuesta. Todo aquel que se aleja de Cristo nunca tendrá una respuesta para aquellos que lleguen con problemas a su vida. Por eso se necesitan hombres llenos del poder de Dios, porque los hombres que están llenos del poder de Dios, no importa cómo tú llegues donde ellos y no importa lo que ellos estén pasando en tu vida, los hombres que están llenos del poder de Dios siempre van a tener una palabra en sus labios. Siempre van a darte la respuesta a tu problema, siempre van a tener una oración, siempre te van a bendecir. Alguien que diga gloria, gloria, aleluya. Aleluya. La segunda pregunta que tenemos que hacer, porque si la primera pregunta es ¿cómo yo sé que perdí el orden gubernamental? Número 1, vuelvo a los lugares de donde Dios me sacó. Número 2, las armas que antes utilizaba ya no me funcionan. Y número 3, ya no tengo respuesta para nadie cuando la gente llega a mi lado con un problema. Pero ¿cómo entonces, pastor Alex Rodríguez, que vino desde los Estados Unidos, cómo yo, si he perdido el orden gubernamental, cómo yo vuelvo a obtener nuevamente el gobierno de Dios en mi vida? Pregúntame cómo. Vamos, pregúntame cómo. Quiero oír a la gente de allá atrás. Pregúntame cómo. Ahora sí, oiga esto. Número 1, tenemos que volver a tomar el decreto divino. ¿Cómo vuelvo otra vez a caminar bajo el gobierno de Dios? Caminando de acuerdo a su palabra. Tengo que volver a la palabra. Dile al que está a tu lado, tienes que volver a la palabra. Tienes que volver a la palabra. Lo primero que sucedió fue que ellos comenzaron a moverse bajo una palabra. Cuando Jesús le dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Ellos dijeron no. Y luego Jesús les soltó la palabra. Y Jesús le dijo: entonces, si no tienen nada, tiren la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y cuando ellos se movieron en la palabra, comenzaron a ver un resultado. Porque cuando tú te mueves en la palabra, Dios te bendice. Cuando tú eres obediente a la palabra, decía el pastor David Valle ayer, cuando eres obediente a la palabra te bendice. Cuando caminas en obediencia a la palabra, tu vida será bendecida. La Biblia dice que si caminas en obediencia a la palabra, todas las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. No tendrás que correr detrás de la bendición, no tendrás que correr detrás de nadie, sino que la misma bendición de Dios correrá detrás de ti. Y donde quiera que tú entres, la bendición de Dios entra contigo. ¿Cuántos dicen gloria? Gloria. Aleluya. Número 2. Mira esto. ¿Cómo yo vuelvo al orden gubernamental? Tengo que volver al decreto divino, a la palabra. La palabra. Ayer yo le hablaba al grupo que estaba aquí en la mañana y les hablaba del poder de la palabra. En el momento que tu vida comienza a ser guiada por una palabra, tú comienzas a ver resultados distintos. ¿Cuántos son testigos de eso? ¿Cuántos aquí caminan bajo la palabra del Señor? ¿Cuántos aquí han visto la mano poderosa del Señor? ¿Cuántos aquí han visto la provisión de Dios llegar a sus casas? Porque cuando tú caminas en la palabra, Dios se encarga de bendecirte, amigo. Cuando tú caminas en la palabra, dile a la persona que está a tu lado, tú lo único que necesitas es una palabra. Vamos, díselo. Dile, tú lo único que necesitas es una palabra. Si el cielo te da una palabra, si Dios te da una palabra, todo a tu alrededor va a comenzar a cambiar. Una palabra tiene la capacidad de sacarte del lodo cenagoso. Es más, Jesucristo mismo dijo que Él era la palabra. Él dijo: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Pero también en Juan 1:1 Él dijo: en el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios, la palabra era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. Pero dice que aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. Aquella palabra se hizo carne. Está hablando de Jesús. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. El poder de una palabra, mi hermano. Mira si la palabra tiene poder. Oye esto, pastor. Dios le suelta una palabra a un viejito llamado Abraham, que la Biblia dice que este viejito, su cuerpo estaba como muerto. O sea, para buen entendedor, pocas palabras bastan. Amén. El viejito ya no podía hacer hijos. Su cuerpo estaba como muerto. Pero cuando Dios le suelta la palabra a un viejo casi de 90 años, un viejito que dice la Biblia en el libro de Hebreos que su cuerpo estaba como muerto, cuando Dios le soltó la palabra, aquella palabra penetró en la vida de Abraham. Y cuando aquella palabra que llegó a la vida, adentro de Abraham, aquella palabra comenzó a darle vigor nuevamente a Abraham. Ahora bien, esa palabra que Dios le dio a Abraham pasa de Abraham al útero de Sara. Y dice la Biblia que el útero de Sara, dice el libro de los Hebreos, que el útero de Sara estaba muerto cuando Dios le dio la palabra a Abraham. Quiere decir que la palabra no solamente resucitó el vigor de Abraham, sino que cuando aquella palabra entró en Abraham, pasó al útero de Sara y ¡pum!, resucitó el útero de Sara también, y Sara quedó embarazada. Óigame bien, y aquella palabra en el vientre de Sara comenzó a moverse algo que Dios había dicho: te voy a dar descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y ahí sale Isaac, y luego pasan 14 generaciones, y luego pasan 14 generaciones más, y luego pasan 14 generaciones más, en total 42 generaciones. O sea, en Sara comienza, en Abraham comienza una palabra, corre 14 generaciones, y en David se confirma la palabra cuando Dios le dice a David: de tus hijos vendrá uno que se sentará en el trono para siempre. Y luego 14 generaciones más para adelante se confirma nuevamente aquella palabra en el libro de Esdras y de Nehemías. Óigame bien, y luego 14 generaciones más para adelante aquella palabra llega hasta la casa de una pequeña damisela llamada María, en los labios de un ángel, y aquel ángel le dice: bienaventurada eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Y cuando le suelta la palabra se le mete en el vientre a María, y la palabra se viste de carne y se vuelve un hombre. 42 generaciones más para adelante, ahora Jesús aparece encarnado. La palabra, alguien tiene que entender el poder de una palabra. Dile al que está a tu lado: tú necesitas una palabra. Una palabra. Una palabra. Ahora Jesús se para frente a la tumba de Lázaro y le dice a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, como Abraham, aunque esté muerto, vivirá. Alguien tiene que entender el poder de una palabra. Hermano, dale gloria a Dios por su palabra. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es transformadora. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra, dice la Biblia. La palabra de Dios es como agua que sacia la sed. La palabra de Dios es como fuego. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Dile al que está a tu lado: tú lo que necesitas es una palabra. Aleluya. Mira esto. Jesús le dice: tiren la red. Le suelta la palabra, ellos tiran la red y encierran una gran cantidad de peces. Porque una vez tú te sometes a la palabra, comienzas a caminar bajo el orden de Dios, bajo el gobierno de Dios. Número 2, ¿cómo yo vuelvo a retomar el orden gubernamental en mi vida? Tienes que reconocer que en nuestra vida Dios siempre va a poner autoridades superiores. Es importante que los pastores no caminen solos. Es importante que los pastores tengan un padre.
aquí en la tierra, un Padre espiritual, a quien ellos le rindan cuenta. Yo no creo en pastores que son llaneros solitarios. Si usted es un pastor llanero solitario, que usted no le rinde cuenta a nadie, usted tiene que arreglar su vida. Yo tengo una autoridad sobre mi vida. Yo tengo una autoridad apostólica sobre mi vida. Yo tengo un pastor sobre mi vida que me da, que me corrige, que me enseña y me dirige. ¿Saben lo que? No hay un hombre que manifieste más poder en la tierra que un hombre que camina bajo autoridad. ¿Sabes qué le dijo el centurión romano a Jesús? Le dijo Jesús: yo soy hombre bajo autoridad. Yo le digo a este ve y él va. Le digo a aquel ven y él viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Y le dijo, y como yo sé que los hombres que caminan bajo autoridad tienen autoridad para dar órdenes, yo sé que tú también, Jesús, eres un hombre de autoridad. Y lo único que yo quiero es que tú mandes la palabra. Porque, ay Dios mío, que mandes la palabra. Porque si mandas la palabra, lo que necesito es una palabra. Los hombres de autoridad tienen la capacidad de decirle las cosas que llegan a su vida, vete. Pero también tienen la capacidad de decirle las bendiciones de Dios, vengan. Ay Dios mío, alguien tiene que darle gloria a Dios en esta tarde. Levante sus manos al cielo y llame las bendiciones de Dios y dígale: vengan las bendiciones de Dios a mi vida. Venga la provisión, venga la salud, venga la prosperidad. Que venga la bendición de Jehová a mi casa. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando retomamos el orden gubernamental, retomamos nuestra identidad. El hombre que se aleja de Dios perdió su identidad. El hombre que se aleja de Dios pierde su identidad. Retomar el orden gubernamental es volver a retomar nuestra identidad. Porque nosotros somos llamados a vivir en Cristo. No solamente a que Cristo viva en nosotros, sino a que nosotros vivamos en Él. Nosotros fuimos llamados a vivir en Cristo. Esa es nuestra verdadera identidad. Cuando vivimos en Cristo, somos reyes y sacerdotes. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando caminamos en nuestra identidad correcta, tenemos autoridad. Diga conmigo: autoridad. Aleluya. Por eso es importante volver a retomar tu autoridad. Cuando tú vuelves a retomar el orden gubernamental, vuelves a tomar tu identidad. ¿Sabes qué hizo Pedro? Me llama la atención. Esto parece una locura, pastor Palanca. Pastores de aquí, me llama la atención lo que hizo Pedro. Porque todos aquí sabemos que si estamos en una barca y nos vamos a tirar al agua y tenemos ropa puesta, ¿qué vamos a hacer? Nos quitamos la ropa para tirarnos al agua. Pero Pedro, cuando Juan ve a Jesús en la orilla y Juan reconoce a Jesús, Juan le dice a Pedro: ese es el Señor. Y dice la Biblia que Pedro agarró su ropa y se ciñó nuevamente sus vestidos y se tiró al agua con la ropa puesta. Eso parece una locura, porque lo correcto es que nos quitemos la ropa para tirarnos al agua. Pero Pedro agarró la ropa y se la puso. ¿Sabes por qué? Pregúntame, ¿por qué? Suéltalo. Porque la ropa representa identidad. ¿Cómo tú sabes que es un policía? Tú sabes que es policía por la ropa que lleva puesta. ¿Cómo tú sabes que es un bombero? Tú sabes que es un bombero porque la ropa lo identifica. ¿Cómo tú sabes que es un juez de la corte? Porque la ropa que lleva puesta identifica que es un juez de la corte. Por eso Pedro se volvió a poner la ropa, porque lo que Pedro estaba haciendo era un acto profético. Pedro estaba diciendo: si ese es Jesús, yo vuelvo a tomar mi identidad. Alguien tiene que entender. Póngase de pie conmigo y diga: yo vengo a tomar la identidad que yo tengo en Cristo. Yo voy a tomar mi identidad en Cristo. Diga conmigo: yo quiero vivir para Él. ¿Cuántos quieren vivir para Cristo? ¿Cuántos vinieron de lejos a proclamar el nombre de Cristo en este lugar? Diga conmigo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Diga conmigo: yo vivo en Cristo. Es más, el apóstol Pablo lo dijo con unas palabras más bonitas. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive. ¿En dónde vive Cristo? Cristo vive en mí. Aleluya. Dale un aplauso
gubernamental. ¿Sabes qué? Pastor, un día yo fui con mi familia, ¿verdad? Y nos quedamos en un hotel en Punta Cana, en Santo Domingo. Es un resort muy bonito, tiene piscinas y está en una playa, es muy bonito. Y cuando tú bajabas de la habitación al área del lobby, a la entrada, todos los que estaban ahí estaban en ropa de traje de baño, pantalón corto, ¿verdad? Y la ropa que ellos tenían puesta me anunciaban a mí el lugar hacia donde ellos se dirigían. Porque varón, si yo te veo con un pantalón de traje de baño puesto, tú no tienes que decirme que tú vas para la piscina o vas para la playa. Inmediatamente, si yo te veo con ropa de traje de baño, yo sé que tú vas para el agua. Cuando yo bajaba al lobby, veía a la gente vestido así y yo decía, esa gente van para la piscina. Ahora, pero te imaginas que en medio de toda esa gente vestida de traje de baño, yo bajara vestido así. ¿Qué pensarían aquella gente de mí? Y ese hombre, ¿hacia dónde va que está vestido de esa manera? Porque la ropa que yo tengo puesta les anuncia a ellos que yo no voy en la misma dirección que van ellos. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. El hombre de identidad sabe hacia dónde se dirige en la vida. El hombre que tiene su identidad clara no anda corriendo con las multitudes por ahí. El hombre que tiene su identidad clara en Cristo no se va con las masas de este mundo. El hombre que tiene clara su identidad no es un seguidor de las masas. El hombre que tiene clara su identidad camina en Cristo, vive en Cristo, se comunica y habla con Cristo. Tiene la unción de Cristo. Donde él entra Cristo. Alguien tiene que darle gloria. ¿Será que hay gente de autoridad? Vamos, levanta tus manos y proclama: yo vivo en Cristo. Yo vivo en Cristo. Dígalo, yo vivo en Cristo. Yo vivo en Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Mire esto. Y con esto voy a terminar ya para ministrar. Cuando tú pierdes el orden gubernamental, tú te despojas de tu identidad. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Se quitó la ropa. Ya no se identificaba como el hombre que Dios había llamado. Pero una vez vio a Cristo nuevamente, dijo: tengo que volver a tomar mi identidad. Y se vistió nuevamente, se ciñó nuevamente.